Bueno, voy a explicarles ahora cómo utilizar los prefijos de ingeniería. Los prefijos de ingeniería son una manera en la que se pueden representar cantidades asociadas a la nomenclatura de unidades fundamentales como longitud, masa, tiempo. En electricidad y electrónica principalmente las variables eléctricas como resistencia, frecuencia, voltaje o tensión y por supuesto corriente eléctrica o intensidad de corriente, capacitancia, etc. Entonces, cuando hablamos nosotros de prefijos de ingeniería, recurrimos es a representar las cantidades o muy grandes o muy pequeñas utilizando para ello ciertas potencias de 10. Entonces, esas potencias de 10 tienen unos nombres asignados especialmente o unos prefijos que se utilizan para poder representarlos. Ejemplos de ellos son como hablar, por ejemplo, de 3 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros. Ahí estamos utilizando el prefijo de ingeniería kilo para representar una cantidad que es 3000 metros. Donde tenemos una unidad patrón o unidad principal en el sistema internacional, la medida principal de longitud o la unidad patrón es el metro, y para representar cantidades grandes utilizamos prefijos como kilómetro. En este caso, la letra K quiere decir o simboliza kilo, que es lo mismo que si yo tuviera 3 por 10 a la 3 metros, donde lo único que he hecho es sustituir, en este caso, esta parte por la letra K y que se lee como kilo. Entonces, 3 kilómetros, ¿verdad? Esa sería la forma de representarlo. Entonces, también solemos utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia. Tal vez ustedes sepan que su procesador tal vez sea de 2 GHz. Tengo una frecuencia de operación de 2 GHz. Entonces, este giga, que se escribe con la letra G mayúscula y que se lee giga, significa exactamente 2 por 10 a la 9 hercios o hertz, ¿no? Hercios es la españolización de la palabra hertz en inglés, que es la forma de expresar frecuencia. Por ejemplo, cuando hablamos de una fuerza de 300 megavatios, la capacidad de generar energía o de potencia de una central eléctrica es de 300 megavatios. Por ejemplo, estamos diciendo es 300 por 10 a la 6 vatios o 300 millones de vatios. Si nosotros miramos esto agregar 9 ceros al 2, que sería la forma de llevarlo a la notación normal, un 2 seguido de 9 ceros, que es equivalente a 2000 millones, ¿verdad? Aquí esto sería el 300 seguido de 6 ceros. Es decir, que estamos hablando de 300 millones de vatios y aquí hablamos de 2000 millones de hertz. La notación científica es esto que estamos utilizando acá. Es el uso de letras específicas que se leen con ciertos prefijos porque son palabras o raíces lingüísticas que se anteponen a la unidad que representa. Por ejemplo, gigahertz es un prefijo antes de la palabra hertz, mega es un prefijo antes de la palabra vatios, ¿no? Y así los estamos usando. Entonces hay una lista que voy a colocar enseguida, que es la que se utiliza para representar. Vamos a ver cuál es entonces esa lista de prefijos para representar en ingeniería. Primero hablemos de los múltiplos. Múltiplos son esas cantidades que se utilizan para representar, o más bien prefijos que se utilizan para representar cantidades grandes. Entonces, se utilizan, por ejemplo, empezamos con kilo, el prefijo es kilo, se lee así, kilo. Se utiliza la letra K para representarlo y amplifica o esconde pues lo que sería la potencia 10 a la 3. Después del kilo viene el mega. Utilizamos mega, pero en vez de colocar mega colocamos la letra M y representa el exponente 10 a la 6, mega.
Después de mega viene giga. Utilizamos la letra G. Diez a la 9, ¿verdad? Después de giga, utilizamos tera, que lo representamos con la T mayúscula y es 10 a la 12. Ustedes habrán oído o escuchado que ya existen los discos duros que pueden almacenar 1 terabyte, ¿no? Significa 10 a la 12, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. Eso ya es un billón de bytes, ¿no? Luego viene peta. Peta es la palabra que se lee, se escribe como P mayúscula y representa 10 a la 15. Luego, la palabra hexa, que viene con la letra E mayúscula y representa 10 a la 18. Bueno, resulta que esto, recuerden, esto es notación científica y es una forma de abreviar. Para no escribir la notación científica es sustituir la potencia, lo que es, se deja la mantisa y la potencia se reemplaza con la letra mayúscula que lo representa. Entonces está hexa, luego viene la palabra Z, así, se lee Z con doble, se escribe así, Z, bueno, no sé cómo se podrá pronunciar una doble T, seguramente es Z, mayúscula por supuesto, y que quiere decir 10 elevado a la 21. Bueno, y el otro que está es iota, se representa con la Y mayúscula y significa 10 a la 24. La palabra kilo la usamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, agarraron en Estados Unidos un cargamento de 1800 kilogramos de cocaína. O una receta que requiere 1.5 kilogramos, ¿no? Eso es exactamente lo que quiere decir. Es decir, utilizamos esto para leer cantidades grandes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de 9 gigavatios de potencia, en realidad utilizamos es 9 gigavatios, donde este G esconde el 10 a la 9. Y el 10 a la 9 lo que hace es agregar 9 ceros a ese 9, lo que lo convierte en 9.000 millones de vatios, ¿verdad? Esa sería la situación. Listo, esos son los múltiplos. Ahora veamos los submúltiplos. Bueno, los submúltiplos ya se utilizan es para representar cantidades muy pequeñas. Es normal, por ejemplo, que cuando se habla de distancias en el orden de los átomos o de los compuestos químicos, incluso de muestras celulares, hablemos de micrómetros, nanómetros, atómetros y así sucesivamente. Hay evidentemente prefijos que los indican también. Por ejemplo, para los submúltiplos tenemos el prefijo mili, es representado pero por letras minúsculas como M. En este caso significa 10 a la menos 3. Así que cuando ustedes vean un 10 a la menos 3, está diciendo es que en realidad es la milésima parte. Luego, viene por ejemplo micro. Aquí se utiliza una letra que no es del español, no es del alfabeto occidental, es una letra griega que parece como una U, entre una U y una M, ¿no? Es la letra miu, se lee micro y representa 10 a la menos 6, o lo que es lo mismo, una millonésima parte, o indica millonésimas. Bueno, sigue en este caso nano, vamos a utilizar nano, que utiliza la letra minúscula N, 10 a la menos 9, quiere decir eso. Luego de nano viene pico, utiliza la letra minúscula P. Noten que los submúltiplos, que es para representar cantidades pequeñas, vienen indicados entonces, por ejemplo, con letras minúsculas y los múltiplos con mayúsculas, ¿no? Aquí sería 10 a la menos 12
Y noten que la continuidad es tal que siempre es potencias múltiplos de 3. Ya sea para múltiplos o submúltiplos, se utilizan potencias múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de numeración está configurado, lo hemos trabajado, la humanidad lo ha diseñado para que se separen en grupitos de a 3. De tal manera, por ejemplo, que una cantidad con 3 ceros ya está en miles. Otros 3 ya son cientos de miles. 6 son millones y así sucesivamente, ¿no? O sea, separamos en unidades, decenas, centenas y luego unidades de 1000, decenas de 1000, ¿sí? Siempre los agrupamos de a 3 ceros. Cada 3 ceros armamos grupos para representar. Por eso utilizamos esta forma. Bueno, está pico, ahora viene femto, que utiliza la F minúscula e indica 10 a la menos 15. Luego viene ato, con la letra minúscula A, para representar 10 a la menos 18. Ato femto. Luego viene septo, también con Z pero minúscula. Septo, con Z minúscula, a diferencia de la Z que se utilizaba para el múltiplo, ¿no? En este caso es 10 a la menos 21. Y finalmente, yocto, con la Y minúscula para representar 10 a la menos 24. Listo. Cuando representamos cantidades muy grandes o muy pequeñas, utilizamos entonces la notación de ingeniería. Es normal que cuando hablamos de electrónica, hablemos, por ejemplo, de megaohmios, kiloohmios, que hablemos de milivoltios, de miliamperios, microamperios o menos, cantidades como esas. Entonces, las unidades principales, por ejemplo, en ingeniería, están representadas, por ejemplo, para la resistencia eléctrica, utilizamos la letra R para representarla y la unidad de medida es el ohmio, que se representa como una letra omega, omega mayúscula. Entonces esta es la letra omega mayúscula griega que se lee como un ohm, ohmio en español, ¿no es cierto? Entonces es común que ustedes, que nos encontremos en la práctica normal de la electrónica, solicitando en una tienda de artículos electrónicos resistencias de 2.2 kiloohmios, 300 kiloohmios, 2 megaohmios, así sucesivamente. Que si estamos midiendo un circuito y estamos midiendo una corriente, hablemos, por ejemplo, de unos cuantos miliamperios, etcétera, ¿no? Es normal que uno tenga que hacer operaciones así. Por ejemplo, hagamos entonces representación y pasemos entonces diferentes unidades. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 5.000 o 560.000 ohmios, llevarlo a la notación científica o a prefijo de ingeniería. Entonces, en prefijo de ingeniería siempre se utilizan los grupos de A3, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer para representar esto? Entonces, por ejemplo, en prefijos de ingeniería, si usted está utilizando cantidades grandes, entonces, a diferencia de la notación científica, uno siempre toma en grupos de 3. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo tomar este grupo de 3. Entonces, este grupo de 3 y no escribirlo. Este grupo de 3 significa 10 a la 3. Y yo puedo escribir entonces de la siguiente forma. 560. Recuerden este 10 a la 3 a quién representa. Como es un múltiplo, representa kilo. Por lo tanto, en vez de escribir ese 10 a la 3, lo escribo como la letra K. Entonces quiere decir 560 kiloohmios, que es lo mismo que decir 560.000 ohmios. Sustituimos la palabra 1000 por kilo. Y así hemos tenido esto, ¿no? Hagamos otro ejemplo de una resistencia, por ejemplo, que valga 1300 ohmios. A ver, siempre se agrupan de a 3. Para llevar a notación de ingeniería siempre hacemos, ¿no? Agrupamos de a 3 partiendo siempre desde la derecha.
vamos tomando de a 3. Entonces, como se tomaron 3 posiciones, esto equivale a 10 a la 3. Esto también es ohmios. Entonces, aquí sería 1. Noten que esto ya queda dentro del grupo, entonces se separa con 1,3 kilo ohmios. ¿Ok? Bueno, hablemos ahora de, por ejemplo, en voltios. Supongamos que yo tengo una medida en voltios de 1.200.000 voltios. Llévelo a notación de ingeniería. Hay varias formas de representarlo, ¿no? Entonces, una primera forma, por ejemplo, sería tomar los 3 decimales de acá, perdón, las 3 cifras que están acá para agrupar, para hacer un grupo que corresponde a 10 a la 3. Entonces, esto se leería como 1200 kilovoltios. Sería la forma de leerlo. Otra forma también sería la siguiente. Tomar grupos, en este caso, de 6, pero siempre múltiplos de 3. Serían estos 3 de acá y estos otros 3 de acá. Ahí ya tengo un grupo de 6. O sea, aquí quedaría como 1.2 por 10 a la 6, ¿verdad? Pero entonces sabemos que ese 10 a la 6 se puede sustituir o se puede quitar por el prefijo que representa 10 a la 6. 10 a la 6 es un mega y se puede representar ese 10 a la 6 simplemente como m. Entonces aquí escribimos mega, entonces aquí faltó la voltios, ¿no? Megavoltios. 1.2 megavoltios. No hay restricciones, uno también podría tomar incluso en cantidades más pequeñas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero representar el mismo 1.200.000 voltios? Si lo quisiera representar, por ejemplo, en gigavoltios, ¿se puede? La respuesta es sí, por supuesto que se puede. Entonces, en este caso, ¿giga qué es? Giga es 10 a la 9, o sea, debo tomar 9 cifras para representar giga. Entonces, voy a utilizar el mismo método. Entonces, desde aquí cuento 3, hasta aquí son 6, 7, y hay 2 espacios que me falta para completar el 9, ¿verdad? En este caso, aquí puedo completar 3, 6 perfectamente, pero me hacen falta para representar el 9. Esos espacios que me hacen falta los reemplazo por ceros, acá y acá, para tener un 10 a la 9, que es el equivalente a giga. Entonces, por lo tanto, hasta acá sería 10 a la 9. Ahora, como aquí me quedó el espacio libre, aquí voy a poner un 0 porque es que a partir de estos es que completo las 3 cifras, las 9 cifras que necesito. Entonces me quedaría 0,001, porque recuerden que el 10 a la 9 va hasta acá, hasta este punto, ¿no? Tengo que poner este 0 antes de la coma. Entonces me quedarían como 0.001 gigavoltio, perdón, porque estamos hablando de voltios, ¿no? Listo. Bueno, y asimismo cuando hablamos de cantidades ya muy pequeñas, por ejemplo, vamos ahora con cantidades pequeñas. Con cantidades pequeñas tenemos lo siguiente. Entonces, supongamos que tengo una corriente de 65 microamperios. Perdón, todavía no. Utilicemos esto, 0,00065. ¿Listo? Amperios. Ahora, tengo una cantidad muy pequeña que la quiero llevar a una notación de ingeniería. En este caso procedemos de la siguiente forma. Cuando se trata de cantidades pequeñas, entonces arrancamos desde donde está la coma, ¿verdad? Y empezamos, en este caso, a contar, depende hasta dónde quiera llegar, ¿verdad? Entonces, a partir de la coma, 3 lugares o más, si yo quiero. Es decir, pero siempre en grupos múltiplos de 3. Entonces, puedo correr hasta acá, hasta ahí yo tendría, como estoy moviendo desde la coma hacia este lado, estaría tomando yo un exponente 10 a la menos 3. Por lo tanto, esta tendría la representación de, entonces ustedes hasta acá se darían cuenta que esto sería, hasta aquí,
pondrían 0, y a partir de acá 0,65 miliamperios, porque recuerden que 10 a la menos 3 equivale al prefijo mili, ¿verdad? Mili es 10 a la menos 3. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es 0,065 miliamperios. O también voy a escribirlo otra vez acá. La misma corriente, 0,000065 amperios. Puedo tomar de una vez desde acá los 6 lugares hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces, noten cómo yo llego hasta acá. En este caso equivale a 10. Recuerden que como nos estamos manejando con cantidades pequeñas en este sentido, sería 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es micro, ¿no es cierto? Por ende, esto se leería entonces, hasta acá 65 microamperios, ¿no? Ahí queda. Sigamos haciendo la práctica para otros valores. Bueno, supongamos una medida de tiempo. Diga usted 35 o 3,5 por 10 a la menos 8. 35 por 10 a la menos 8, ¿qué es? Bueno, 35 por 10 a la menos 8 equivale a correr la coma, los lugares indicados por este de acá que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, rectifiquemos si es así. Entonces, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bien. Listo. Es esta misma cantidad. Supongamos que esto representa segundos. Listo, son los mismos segundos, ¿no? Voy a aplicar notación científica. Entonces, para estas cantidades pequeñas, yo procedo desde acá. Desde la coma, desde acá, corro la cantidad de lugares dependiendo a qué quiero llegar. Entonces, aquí, por ejemplo, son 6. Aquí son menos 3, menos 6. Y aquí caben hasta menos 9. Ahí se pueden aproximar perfectamente. Entonces, aquí escribiríamos como 35. 10 a la menos 9, que es el número total de cifras que se toman acá, menos 9, es equivalente a nano. Entonces, nanosegundos. 35 nanosegundos expresa 3.5 por 10 a la menos 8 o 0,00000035 segundos. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, pero si yo quiero pasar directamente de la notación científica a la notación de ingeniería, ¿qué debo hacer? Que esa sería, digamos, la inquietud, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso yo tengo siempre que obtener o convertir el exponente en una potencia múltiplo de 3. Bueno, la cosa se puede complicar un poquito. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a tomar otra vez la cifra de ejemplo. 3.5 por 10 a la menos 8. A ver, dependiendo de lo que uno vaya a hacer, ¿cierto? Entonces, uno requiere, yo siempre aconsejo, háganlo de esta forma que aunque sea más largo, pues es más seguro, porque uno lo convierte a notación normal, lo cual ya vimos, para transformarlo en esto. Entonces, pero sin embargo vamos a explicar este procedimiento para que lo conozcan y de pronto les parezca mejor si lo quieren hacer así. Pero antes de seguir, quiero recordarles algo. Cuando nosotros hablamos de números positivos y negativos, deberíamos recordar o hacer memoria de lo que es la recta numérica, ¿no? Para representar valores. Más o menos aquí representamos el 0. Y recuerden que los valores negativos incrementan si uno se va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería menos 3, menos 6, menos 9, y así sucesivamente, ¿no? Si vamos en grupos de 3. Ahora, los valores positivos van en este sentido, ¿no? Perdón. Eso sí fue una embarrada lo que hice. Los positivos van en este sentido. Ajá, eso es lo correcto. Bueno.
y los negativos van en este sentido. Menos 3, menos 4, menos 6, perdón, menos 6, estamos hablando de múltiplos de 3, ¿no es cierto? Bueno, listo. Yo estoy representando aquí solo los valores numéricos múltiplos de 3, porque esos son los que nos interesa para la conversión, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, cuando uno tiene un número como acá, en este caso es un número que en el exponente está negativo, y yo lo quiero acercar a la potencia de 3 más cercana. En este caso hay dos posibles valores. El número 8 está, aquí se ve menos 7, menos 8 está aquí. Vamos a tomar otro color. Por ejemplo, aquí está menos 8, ¿verdad? Entonces, tengo dos opciones. O lo aproximo a menos 6 o lo aproximo a menos 9. A mí me parece que está más cerca de menos 9, aunque depende de lo que le pregunte. Si usted le dicen, exprese esta cantidad que está en notación científica en mili, por ejemplo, si estamos hablando de amperios, si esto representa una cantidad en amperios, coloquemos unidades amperios, y me dicen, páselo a miliamperios, pues obviamente yo tendré que mover desde esta cantidad hasta acá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar precisamente la recta numérica para guiarnos. Por lo tanto, aquí la cantidad para expresar esto se hace de la siguiente forma. Entonces, cuando usted quiere, el número que yo tengo acá no es 8, no es 9, es 8, hombre. Pero pido disculpas porque estoy cometiendo muchos errores, es por el cansancio, ¿no? Bueno, esperemos no volver a cometerlo. Aquí tenemos esa menos 8, listo. Ahora sí, noten que para llevar el exponente de menos 8 a menos 9, tengo que moverme hacia qué lado, hacia la izquierda, ¿verdad? En la recta numérica de menos 8 a menos 9 hay un puesto. Para ir desde menos 8 a menos 9, estoy corriendo un puesto acá. Entonces, para hacer la conversión correctamente, yo escribo por 10 a la menos 9, pero la coma debe correrse hacia la derecha, ¿no? Entonces, si de menos 8 a menos 9 nos movemos en este sentido, entonces la coma se corre hacia la derecha. Tantos lugares como los que haya que mover para llevar del número inicial al número final, la potencia de 3 a la que queremos llegar, en este caso, ¿verdad? Y esto entonces expresa exactamente la misma cantidad. Por lo tanto, podemos cambiar esto por el prefijo nano, 35 nanoamperios. Entonces, la cantidad 3.5 por 10 a la menos 8 es igual a 35 nanoamperios. Si hacemos lo mismo aquí, vamos a llevarlo ahora, por ejemplo, a micro, que es la otra posibilidad que tengo. 3,5 por 10 a la menos 8 amperios, la unidad es amperios. ¿Cómo quedaría si se expresan, por ejemplo, por 10 a la menos 6? O sea, sería mover el exponente de menos 8 a menos 6, lo que implicaría que yo me tendría que mover desde menos 8 a menos 6 dos puestos o dos unidades, dos saltos hacia la derecha. Entonces, saltos de la potencia hacia la derecha implican que la coma se corre hacia el lado opuesto, a la izquierda, es decir, dos lugares acá. Por lo tanto, quedarían 0,035 por 10 a la menos 6 amperios es 0,035 microamperios. Esa sería la forma de escribirlo. Y esto es válido para potencias de cualquier tipo. Si, por ejemplo, a mí me dicen 1,25 por 10 a la 11 metros, expréselo, por ejemplo, en megametros. Megametros ya sabemos que es 10 a la 6, o sea, tenemos que tener en cuenta que esto queda por 10 a la 6. Para moverme desde 11 hasta 6, ¿cierto? De 11 a 6 me tuve que desplazar hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? De 11 a 6 hay 5 lugares, por lo tanto, hay que correr la coma al lado opuesto. 5 lugares a la derecha. Quedaría 1.25
3. Y ahí completo los 5 lugares. Por lo tanto, aquí sería, esto está en metros, por lo tanto, aquí sería 125.000. Pongo el punto para indicar los miles. Y ese 10 a la 6 lo sustituyo por megametros. ¿Listo? Vamos ahora con otra cantidad. Por ejemplo, si yo tengo 733 por 10 a la 4, hablemos de voltios. Pasar esto, por ejemplo, escribirlo en, digamos, kilovoltios. Ahí está. Entonces, esto tiene que pasar a 10 a la 3. O sea, yo tengo que poner esto que se vea como por 10 a la 3 voltios. Recuerden que en la recta numérica de 4 a 3 hay que correr un lugar hacia la izquierda. Por lo tanto, hay que correr la coma a un lugar en el sentido opuesto. Quedaría así. Entonces, dependiendo a qué exponente lo quiero colocar, si yo lo quiero colocar, por ejemplo, 10 a la 3 porque me pedían que la medida fuera en kilovoltios, pues tengo que poner aquí el exponente. Entonces, del exponente que tengo originalmente al exponente al que quiero llegar, cuento el número de lugares que en la recta numérica tenga que saltar para llegar. De 4 a 3 tengo que pegar un salto hacia la izquierda, ¿verdad? Porque en la recta numérica 4 está a la derecha, 3 está a la izquierda, entonces tendría que saltar a la izquierda un paso y por ende la coma se corre un paso en el sentido opuesto, a la derecha. Y eso me daría entonces 73.3 kilovoltios. ¿Sí? Es una de las tantas cosas que se puede hacer. Bueno, miremos otras variantes que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo quiero pasar de un prefijo a otro, si me dicen algo como de 1.22 megaohmios, pasar a kiloohmios. Entonces, es decir, uno puede utilizar prefijos desde que sea la misma unidad, ¿no? Uno puede pasar por diferentes prefijos de uno a otro, eso es indistinto. Entonces, lo primero que haría sería sustituir la letra por el exponente que representa, en este caso, por 10 a la 6, ¿sí? Y evidentemente yo debo pasar de 10 a la 6 al exponente que representa kilo, que es 10 a la 3. 10 a la 3 ohmios, ¿verdad? Y basándonos en lo que hicimos arriba, para pasar de 6 a 3, recuerden que en la recta numérica 6 está más a la derecha que 3. Por lo tanto, para ir de 6 a 3 hay que dar 3 pasos hacia la izquierda. Y entonces eso obliga a que tengamos que mover la coma en el sentido opuesto, es decir, hacia la derecha, quedando entonces en 1220 por 10 a la 3 ohmios. Y ya podemos reemplazar 1220, el 10 a la 3 por kilo, y quedaría entonces 1220 kiloohmios. Y eso se puede hacer indistintamente. Por ejemplo, también lo podemos hacer con prefijos de submúltiplos. Algo como 3,47, démoslo de una vez en esta medida, por 10 a la 8 microamperios, pasarlos, por ejemplo, a kiloamperios. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Lo único que tenemos que hacer es sustituir, en este caso, 3,47 por 10 a la 8, que ya está. Esta es la mantisa, hace parte. Y el micro se sustituye por lo que representa, 10 a la menos 6. Listo. Ahora, el exponente, lo que quiero quitar es esto, ¿verdad? Esto que está aquí. Esto que está aquí, hay que sustituirlo por 10 a la 3. Entonces, ¿cuántos lugares debemos saltar de menos 6 para llegar a 3? Es decir, para que de 10 a la menos 6 lleguemos a 10 a la 3. De pronto necesito más espacio acá. Dejémoslo por aquí. 10 a la 3. Entonces, menos 6 está mucho más a la izquierda que 3. Para saltar desde menos 6 hasta 3, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente tengo que
saltar 9 pasos. Si ustedes ven bien, de menos 6 a 3 y hacen la cuenta, de menos 6 a 3 hay 9 pasos en total. Y 9 pasos que sean hacia la derecha. Por ende hay que correr la coma 9 lugares a la izquierda, ¿no? Entonces, sí, definitivamente me hizo falta más espacio. Entonces, permítanme. De hecho, voy a escribir primero la cifra. 0, verifico que desde aquí hasta donde quedó la coma hay 9 lugares. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 lugares, correcto. Por 10 a la 8. Y entonces aquí hemos cambiado por 10 a la 3. Recuerden que este 10 a la 8 es el valor original que había acá, ¿no? Listo. Amperios. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo llevar esto a la notación normal. En notación normal, o sea, para pasar esto a notación normal, basta simplemente con que corra la coma 8 lugares como indica el exponente de acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que haría como 0,347 por 10 a la 3 amperios, lo que es lo mismo que 0,347 kiloamperios. Ahí está. Entonces esa es la manera de pasar. Noten que fue algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, una forma siempre es lo recomendable, o también pude haber hecho desde el principio pasar esto a forma normal, lo que me había dado como 3, 4, 7, que iban 8 lugares, ¿cierto? Serían otros 6, y 1, 2, 3. Ahí. Eso sería amperios, perdón, amperios. Entonces simplemente eso está expresado como microamperios, perdón. Microamperios. Entonces hacemos el mismo truco. Simplemente sustituir esto por 347, ¿verdad? Entonces 347. Y aquí vamos a cambiar a por 10, de 10 a la menos 6 a 10 a la 3. Recuerden ustedes que debemos correr ¿cuántos lugares? Debemos correr 9 lugares, porque son 9 saltos los que hay desde menos 6, ya que este representa 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 hasta 10 a la 3. De menos 6 a 3 implica 9 saltos hacia la derecha. Por lo tanto, aquí hay que correr la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? Tantos como saltos haya desde menos 6 a 3. Es decir, 9 lugares. 1, 2, 3 aquí, lo que haría que esto se convirtiera en 0,347 y sobran todos estos. Es decir, fue innecesario escribir todo este espacio. Y simplemente llegamos a 0,347 por 10 a la 3 amperios, o lo que es lo mismo 0,347 kiloamperios. Listo. Y esa es la manera, digamos, de hacer estos pasos. Es aprender a manejar un poco esto, ¿verdad? Aprender a hacer esos cálculos. Las operaciones, básicamente, las vamos a hacer es con calculadora. Y me gustaría más hacerlo de acuerdo a la calculadora que tuviera cada uno. Por eso, cuando tengamos la oportunidad de vernos en clase, ¿no? Ustedes me informan qué calculadora manejan para poder hacer una explicación con la calculadora que ustedes tengan, porque habrá procedimientos con los cuales tenemos que utilizar calculadora. Recuerden, estos son los datos para contactarme y solicitar una explicación si es del caso. Muchas gracias, nos veremos en una nueva ocasión.